Hola, alcalde, ¿cómo está? Buenos días, ¿Cómo Daniel está? Castillo de Canal 4. Alcalde, nos dijo que había un saldo de 9 millones de soles que quedaba para la obra. Queríamos saber hasta el momento cuánto ha sido el gasto antes de este saldo que todavía queda y cuánto tiempo más se estima de repente para el señor Abril en poder cumplir con todos los plazos para que se pueda encaminar nuevamente la obra, porque entendemos que son varios pasos, pero de repente el vecino, las personas de la ciudad quisieran saber un estimado de tiempo para que se pueda reanudar la obra. Sí, Dante, me responde por favor el tema cuánto se ha ejecutado hasta la fecha y cuánto y el tema de cronograma. Sí, a ver, lo ejecutado a la fecha son 21 millones de soles, los cuales se va a ver reflejado en la constatación notarial de lo que es la ejecución. Respecto a los plazos que finalmente van a ser necesarios para poder terminar la obra, se ha estimado desde la ejecución de la obra, que todavía se va a definir en el expediente técnico, netamente la ejecución son de 75 a 90 días. Sin embargo, todavía falta todo un periodo que corresponde a los tiempos que determina la ley de contrataciones hasta la aprobación de ese expediente técnico. Por eso, en algún momento se coordinó con nuestro señor alcalde de que como plazo máximo estamos apuntando a los 6 meses del siguiente año. Eso es el plazo máximo, ojo. Hay un tema, es que las piezas del puente están fabricadas. O sea, si el proveedor le entrega a INCOT las piezas, es mucho más rápido. Si no las entregara, tenemos que mandar a construirlas, ¿no? Y luego traemos la grúa. Algo que acotar, por favor. Sí, acotar respecto del tema lo siguiente, que ese plazo que se ha podido señalar no significa que todo ese tiempo vamos a tener la vía intervenida. Hay hitos que cumplir. Una primera parte está relacionada con el izamiento de las superficies del puente. Eso es un tema que se puede resolver más rápido que la culminación completa de la obra, que incluye además obras civiles, que incluye además un tema de paisajismo, que incluye una serie de cosas. O sea, la obra completa en 6 meses, pero antes de eso, naturalmente, la vía tiene que ser liberada una vez que las superficies del puente sean izadas, automáticamente luego de lo cual se retira la grúa que está en este momento en la quebrada de Armendáriz. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿Cómo está? Jacqueline Martínez de ATV, alcalde, y a los que quizás me puedan ayudar a resolver la siguiente duda. Claro. Usted, alcalde, ha comentado de que recién tomaron en cuenta de las fallas en octubre y en los días posteriores. Sin embargo, hay hasta 5 informes de Contraloría que señalan que han habido una serie de irregularidades. Y cito uno del 15 de agosto de este año, en donde ya incluso recomiendan hacer el deslinde por la cantidad de irregularidades, entre ellas que uno de los jefes de obra estaba, como quien dice en peruanismos, dobleteando en otra obra, y con lo cual ponía en riesgo la actual obra del puente Armendáriz. ¿Por qué no se tomó conocimiento o no se hizo algo en ese momento? Ahora, ojo, después de este informe de Contraloría de agosto, han seguido otros 2 más, en donde continuaban y continuaban. Entonces, ¿por qué no se hizo algo? Y recién tomar ahorita acción en diciembre para tener la resolución o la obra terminada de acá en 6 meses. Muchas gracias. No, muy buena pregunta. Nosotros, con la observación que ha realizado, sancionamos al supervisor de obra, justamente por dupletear, por algo que no debía haber hecho. Nosotros sí sancionamos. Era el supervisor de obra el que tenía el problema. Y en todo proceso de construcción siempre hay sanciones y todas estas se van emitiendo a través de los informes y se van justamente penalizando. El doctor Lino de la Barrera le va a ampliar la pregunta. Sí, quería aclarar un temita porque es sumamente importante esto. Estamos hablando de un servicio que se denomina control concurrente. El control concurrente es un control de acompañamiento de la obra, ¿correcto? El control de acompañamiento de la obra va marcando hitos, es decir, la foto del momento encontré esto,
oye, arréglalo. Esto de acá, arréglalo. Es decir, no significa que, a diferencia de los otros servicios de Contraloría que te dicen hallazgos, donde encontré irregularidades, corrupción o lo que quiera que sea, estos hitos de acompañamiento lo que motivan son subsanaciones, es decir, obligación de ir arreglando el expediente para que todo camine, ¿correcto? Entonces, ese es un tema clave. Pero lo segundo que es muy importante precisar es que las razones de estos hitos de control, por ejemplo, que el supervisor hacía A, o que de repente había una zapata colocada sin haber pedido, o cualquier cosa, son hechos que no tienen que ver con un tema final, y es que el proveedor de este señor que gana la licitación le falla al proveedor y termina manifestando no puedo cumplir. Es decir, todos esos hitos se han venido arreglando y subsanando permanentemente. El tema final, o lo que nos trae a esta mesa hoy, es un hecho concreto y real. El señor que gana la licitación nos dice, no puedo cumplir contigo, que no tiene nada que ver con esto, que efectivamente, digamos, se ha venido subsanando, todo se ha venido subsanando. Lo que ha habido es diligencia de la municipalidad en el seguimiento. Por eso, el control concurrente lo que hacen son observaciones que se van levantando, como lo ha señalado el doctor Lino de la Barrera, y que eso no perjudica el final de la obra, no van a perjudicar. Lo que se hace es, has cometido un error, te sanciono, vuélvelo a hacer o rectificar, etc. Y esa es la supervisión de obra el que hace el seguimiento adecuado. Solamente un pequeño detalle nada más. En estos informes de Contraloría señalan incluso que INCOT contrató a Memprot, que es finalmente, digamos, el que ha traído el problema a colación. No había manera de que la municipalidad se entere de esta subcontratación, entre otras, porque si vemos en los documentos de las licitaciones, salen los consorcios y salen con quiénes van a trabajar, a diferencia de INCOT, que en ningún momento lo señala. Entonces, ¿no hubo de repente alguna manera de que la municipalidad tomara conocimiento? O sea, ya había este informe de Contraloría que señalaba y decía, oye, INCOT está contratando a otro. La municipalidad no le pudo preguntar a INCOT, ¿con quién estás trabajando? Para que de repente ustedes pudieran hacer el filtro. El doctor de la Barrera le va a... Hay que hacer una precisión que es muy importante. La empresa que usted ha mencionado es un proveedor del que gana la licitación, no es un subcontratista, ¿correcto? No es que construya, digamos, introducido dentro del proceso de lo que se ha licitado. Al igual que existe un proveedor de la estructura metálica que es el puente, hay otros proveedores de los vidrios que van en la superficie, hay un proveedor de la obra civil, hay un proveedor del paisajismo. Es decir, cuando se gana la licitación, efectivamente quien tiene que ejecutarla es quien gana y él puede contratar la provisión de los bienes o los servicios que necesita. ¿De acuerdo? Eso es importante porque hay una diferencia legal importante entre lo que es un proveedor y un subcontratista. ¿De acuerdo? Su registro en OCE también. Además, su registro pueden verificarlo, es para prestación de servicios. Aquí. Buenos días, alcalde. José Cayetano del Comercio. Ya que hablamos de un tema de infraestructura, quisiera también consultarle, por favor, sobre otra infraestructura importante para el distrito, que es la Arcomar. Porque a partir de 2 fotos muy difundidas la semana pasada en redes, que ya hemos compartido a Secretaría de Comunicaciones, se ha detectado el riesgo de colapso de la terraza del restaurante Mangos, que está al borde del talud. Entonces, quisiera preguntarle, por favor, qué acciones va a tomar la municipalidad al respecto y también por qué se permite el funcionamiento a un local comercial que tiene un área al borde del talud de la Costa Verde. Ese tema ya fue trabajado hace varios años y hay un informe de INDECI y se dice en qué zonas puede o no puede tener autorización para trabajar. Antes, ese lugar, Mangos, tenía una punta, tenía una terraza y esa es la que estaba observada por INDECI. Y tienes todos los informes, creo que sería bueno que los revisen para poder tener la posición, con lo cual en las gestiones anteriores la autorización les prohíbe utilizar la terraza que está a la parte final. Alguna vez, hace 8 años o 9 años, me gustaba, el lugar que yo quería ir era la terraza y luego la cerraron. Esto ya tiene varios años y continúa cerrada
porque hay informes justamente de expertos que fueron consultados y que absolvieron las observaciones que hizo INDECI en su oportunidad, y por eso se limitó el uso, no de la punta, de la terraza, que se bloqueó, y ahora solamente se atiende en la parte que está consolidada y que no tiene ningún tema geológico. Gracias. La próxima pregunta, ¿qué otro medio, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bruno Rondón de Panamericana, alcalde, gerente, doctor. Muy buenas tardes. Consultarles sobre el comunicado que dispuso la Municipalidad el día 6 de diciembre, donde se disponía que se iba a regularizar el tránsito en Armendáriz tras esta resolución del contrato. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, aún quedan maquinarias ocupando un carril de este lugar, sobre todo también teniendo en cuenta que estamos en época de verano y esto puede causar una gran congestión vehicular. Además, también una breve pregunta sobre el nuevo, o sea, evidentemente ya se culminó el contrato con esta empresa. ¿Va a haber un nuevo concurso? ¿Qué otras empresas? ¿Qué es lo que se tiene en mente desde la alcaldía? Gracias. Mira, el tema, al día siguiente de enviar la carta notarial que resolvemos el contrato, que ha sido el día 6 de diciembre, el día 7 ya estaba habilitada un segundo carril, o sea, hay 2 carriles de bajada, hay un carril de subida. Adicionalmente, antes estaba cerrado todo el fin de semana la bajada de Armendáriz y se procedió a abrirla, porque no había sentido si no estaban trabajando por un tema de riesgo, se procedió a abrir, con lo cual el tráfico ha mejorado. Que hay siempre una incomodidad, estamos entrando a la temporada de verano, absolutamente de acuerdo. Por eso, este es un hecho impredecible para nosotros, porque fuimos sorprendidos con este incumplimiento de la empresa Incot, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a hacer es acelerar el proceso de liquidación de obra. Mientras ese proceso de liquidación de obra no se realice, no podemos retirar la maquinaria que tampoco nosotros le hemos contratado. Es contratada por la empresa contratista, por Incot. Entonces tenemos que seguir el procedimiento administrativo que nos exige la ley, que es hacer un inventario, hacer la liquidación, luego hacemos el expediente técnico, convocamos y rápidamente ahí sabemos los plazos específicos para si es contratación directa, es un concurso, sobre el saldo de obra existente, como se ha señalado en las láminas que se han mostrado, para poder tener un escenario exacto. Nosotros en un par de semanas vamos a saber exactamente el camino a seguir y cuándo podemos habilitar permanentemente la zona. Lino. Sí, además de eso, mencionar algo que es sumamente importante. Hay procedimientos que seguir. Como se ha mencionado, primero tenemos que hacer un inventario de aquello que se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que saber, por un tema además de carácter de responsabilidad administrativa, dónde estamos parados. Y esto no es que a Miraflores se le ocurra, está establecido en la ley. Es decir, quiero que se entienda, y es bueno saberlo por los ciudadanos, que los plazos que cualquier persona en la vida privada podría resolver son un poco más lentos en la vida pública. ¿Por qué? Porque hay que cumplir pasos específicos. Lamentamos, conforme ha señalado nuestro alcalde, todos estos inconvenientes. Creo que nadie tenía en la cabeza que esto iba a pasar, más aún con el grado de avance que tenía la obra. Esto nos ha sorprendido a nosotros, hay que entender que Miraflores es el perjudicado y basado en esto estamos tratando de minimizar este efecto que tiene en los ciudadanos. Nada más, señor alcalde. ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días, Rosario Rojas, de la República. Mi consulta es, básicamente, ya haciendo una conclusión a lo que ustedes han mencionado, básicamente la responsabilidad del retraso de la obra es precisamente para la empresa Incot SAC. Mi duda es, ¿por qué se adjudicó una obra precisamente a Incot SAC, una empresa que ya ha sido penalizada por retraso en una obra de Junín? ¿No se evalúa esto para escoger a la empresa? ¿No se ven los antecedentes? Y brevemente, nada más, para la continuación de la obra, ¿se contratará uno de los consorcios que quedaron fuera en el concurso público? Muchas gracias. Doctor Dino. Bien, me parece que no pudo apreciar las primeras láminas.
Nosotros hemos señalado al iniciar esta conferencia de prensa que la empresa INCOT no fue seleccionada por el comité de la licitación, fue otra. Y que la empresa INCOT terminó siendo reevaluada en su propuesta precisamente a partir de una apelación que introdujo al Tribunal de Contrataciones del Estado. La obligación era hacer esa reevaluación y en base a eso, siendo una propuesta menor a aquella que había sido seleccionada por Miraflores, terminó ganando. Un tema importante que lo hemos mencionado es que en ese momento, por más duda que pueda usted tener con toda lógica como periodista, la empresa no se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado. Y esa decisión no la tomamos nosotros. ¿Correcto? Estaba hábil para contratar con el Estado. No se puede, porque lo que se califica en un proceso de licitación es la propuesta técnica y la propuesta económica. Yo no califico los antecedentes si es bueno o malo una persona. Claro. Ahora, claro, todos podemos cuestionarnos mil cosas hoy día. Ciertamente, las reglas de contratación pública están establecidas en una ley y en un reglamento. Y ahí es donde uno tiene que recurrir para saber qué es lo que tiene que calificar específicamente en un proceso de licitación. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, por favor? Sí. Son tres. Ay, discúlpame, no te preocupes. Buenos La días, última. señor alcalde, funcionario, soy Shirley Cayetano de Perú 21. Quería saber si ustedes han comunicado con Amenprot, ya que yo me he comunicado con ellos y ellos me señalan que INCOT les debe dinero, les debe 4 millones de soles. Y también señalan que es una empresa que no tiene solvencia económica y uno revisando el reporte de deuda se puede dar cuenta que INCOT efectivamente los números están en rojo. Entonces, ¿por qué contratar una empresa con un historial crediticio en rojo? Sí. Insisto, lo que uno califica al momento de una buena pro son expediente técnico, propuesta económica. Lo que ha hecho la Municipalidad de Miraflores para viabilizar el desarrollo de una obra ha sido establecer, digamos, una conducta para poder salvaguardar los recursos que habían y mirar la ejecución correcta de la obra. Un tema importante es que la empresa que usted ha mencionado es proveedor de la empresa postora. Lo que exista en esa relación comercial contractual entre ellos es un tema que corresponde a ellos. Lo que nosotros tenemos que ver clarísimamente es aquello que nos toca como municipio de Miraflores con relación a la empresa INCOT. ¿Correcto? Ese es un punto. Les agradecemos mucho por su Quiero presencia. añadir, Carmen. Sí, por favor. Acá la municipalidad actúa en forma diligente. Si la OCE, que es la que habilita a la empresa para poder participar, si la OCE es la que habilita para poder participar, la OCE tiene el registro de las empresas inhabilitadas. Si alguna empresa tiene una sanción, entonces la OCE te dice, esta empresa está inhabilitada, no puede participar. Pero viene la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, de la OCE, indicando está habilitada y revisa su oferta. Esa fue la sentencia, la resolución que obliga a Miraflores a volverla a admitir, porque había sido excluida del concurso y tenía el menor precio. Y la otra empresa, que era UPACA, con un consorcio, estaba en ese momento, cuando regresa la resolución de la OCE, sancionada y inhabilitada por un año. ¿Me entiende? Lo segundo es que la municipalidad lo que hizo fue generar un fideicomiso. ¿Para qué? La municipalidad en forma diligente, sabiendo que la empresa podía tener algún tipo de inconveniente, ¿qué hicimos? Fue crear un fideicomiso para que los pagos que realizaba la municipalidad fueran a los proveedores. Tanto es así que la empresa INCOT ha señalado en sus cartas, y lo ha hecho público, que él dice haber pagado el 95% de las obras a la empresa proveedora. El tema interno, si pagó o no pagó, si se deben o no se deben, si la empresa proveedora pide adelantos o pide más dinero, ese es un tema que nosotros somos ajenos, no conocemos ni siquiera en cuánto contrató.
Ese no es un tema que conoce la municipalidad, porque tiene una diversa cantidad de proveedores. Uno de ellos es la empresa que usted ha mencionado. ¿Ok? Había otra pregunta, creo, de suya. Disculpen ustedes. Perdón. Se prevé que la obra de Puente Armendáriz, siendo diligente, ¿no?, como corresponde, ¿era 3 o 6 meses? No nos quedó muy claro. Gracias. Mira, lo que he señalado es, el contrato es uno solo, que es muy grande, que no solamente es el poner el puente, sino también habilitar un corredor desde el Parque Salazar hasta el puente, en la zona de Miraflores, y desde el Malecón Harris, el otro extremo del puente, hacia Sáenz Peña. Esa es parte de una obra civil, por eso es que hay varias partes que hay paisajismo. Entonces, la municipalidad, lo que hoy día es prioritario resolver, obviamente todo el proyecto, pero lo inmediato es que se hice el puente con las partes que se tienen para poder tener operativo el puente y liberar Armendáriz. O sea, nuestro objetivo número 1 es liberar Armendáriz en el corto plazo, y para eso se estaba evaluando, apenas tengamos la liquidación de obra, la forma de contratación que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo, le puedo asegurar, en el plazo más corto, porque nosotros somos los primeros interesados que esta obra, que es icónica para el distrito, que lo quieren los vecinos, que lo quieren los visitantes, que lo quiere Barranco también, ¿no?, pueda estar culminada en el pronto plazo y que no perjudique a nadie. Nosotros queremos pedirle disculpas a los vecinos y a los visitantes por las incomodidades que les está generando esta obra, que no es responsabilidad de la municipalidad, pero igual asumimos la responsabilidad porque esto se ha hecho en mi gestión, con obras, con dinero que hemos conseguido para poder hacer un proyecto que le interesó al Mincetur, al Plan Copesco, al Ministerio de Economía, y que lo vamos a hacer porque va a ser, luego de pasada la tormenta, vamos a tener la felicidad de poder tomarnos un selfie y disfrutar en el lugar más hermoso que va a tener Lima para poder mirar el mar, ¿no? Le agradecemos al señor alcalde y a los funcionarios que nos acompañaron y a los miembros de la prensa también. Gracias. Gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But